Continuando con la lección anterior de la materia de formulación y evaluación de proyectos, entonces vamos a identificar 6 puntos muy importantes en lo correspondiente al árbol de problemas. Pues, ¿qué se requiere? Identificar los problemas existentes en una situación analizada. Todos, por lo menos los posibles. Luego se debe seleccionar el problema central o problema papá, o determinar cuál es el problema que ocupa un lugar predominante. ¿Cómo así? Es decir, que permite ordenar en torno a él la mayor parte de la información recolectada. Es decir, es el problema que reúne de manera integrada y de manera general o representa una situación dada, que en este caso es determinada en términos de problema, pero también puede ser en términos de necesidades. Determinar las causas, es decir, qué está causando la problemática, preguntándose el por qué se produce esa situación considerada indeseable, situarlas en el nivel inferior al problema central. Es decir, va al problema central y en la parte inferior van las causas y las causas de las causas. Hacia abajo preguntándose exactamente eso, ¿qué está causando las causas? Establecer los efectos provocados por el problema central, es decir, estaba ya en la parte superior. Recuerden que la importancia del problema, por llamarlo de esa manera, pues lo ocasionan los efectos. Y pues revisar el esquema y verificar la validez de la integralidad. Básicamente la estructura de los proyectos, del árbol de problemas, ya lo habíamos revisado en una situación anterior. Convertirlo en un árbol de objetivos es muy sencillo, porque tomamos el árbol de problemas y para convertirlo en árbol de objetivos simplemente lo pasamos a términos positivos. Es decir, ya ahora no, el problema central ya va a ser el objetivo central y se llama baja tasa de accidentes en la intersección, pues continuando con un ejemplo anterior, adecuada velocidad de los vehículos, menor distancia de los semáforos, es decir, están de manera más continua, por llamarlo así, prudencia de los conductores, bajo número de peatones cruzando. ¿Por qué? Porque existe o se construyó un puente o se construirá un puente peatonal, existe prudencia de los peatones, existe buena visibilidad ya que no hay vehículos estacionados, existe señalización de prioridad y se prevé o se planea la construcción de un semáforo en la intersección. Acá hay baja mortalidad, menor número de heridos, menor número de daños en la propiedad pública y privada y satisfacción con la autoridad. Eso pues ocasiona menores costos de atención en salud, menor inasistencia laboral y menores costos por reparaciones. Entonces, como ustedes pueden evidenciar, es muy sencillo pasar del árbol de problemas al árbol de objetivos. Ahora vamos a continuar con unos formatos que se han creado pues en Excel para facilitar su digitación, hacer un texto editable. Básicamente consiste en lo siguiente. Entonces vamos a colocar el grupo, digamos qué número es, el nombre del grupo, la fecha, muy importante y muy relevante, los integrantes. Esto pues lo van a enviar con cada entrega de los trabajos. La estructura general ya la habíamos repasado. Dijimos que un problema central debía ser, primero debíamos identificar un problema central, el cual debía ser 100% resuelto por medio de un objetivo central. Ese objetivo central tiene n objetivos específicos. ¿De qué depende el tamaño o el número de los objetivos? Pues de la naturaleza misma del proyecto. Perdón. Entonces, cada objetivo específico lleva consigo una actividad o una serie de tareas que a su vez necesita de insumos, materias primas, talento humano, equipos tecnológicos y demás, para al final ir construyendo lo que es el presupuesto maestro. Esto no lo deben llenar tal como dice esa nota, simplemente es informativo. Donde ya empezamos a trabajar es en un formato de lluvia de ideas por necesidad. Aquí lo vamos a enfocar desde dos perspectivas. La primera es resolviendo o proponiendo mejor distintas ideas de proyecto o distintas ideas de inversión en las cuales pues uno puede estar inmerso.
y la segunda es las soluciones que se pueden dar para resolver X o Y problema dentro de un proyecto específico. Entonces todas esas ideas se van a registrar en la parte, en este formato. Hay que registrar, digamos, la mayor cantidad que sea posible. La recomendación es que se reúnan los integrantes del grupo y a modo de mesa redonda, entonces que se empiece a discutir sobre los proyectos que se podrían trabajar, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas y las perspectivas del mismo. Y al final pues simplemente quedará un registro escrito, el cual le guiará a uno pues para identificar las ideas claves de una o de varias reuniones. Luego empezamos a trabajar con la matriz de potencialidades, limitaciones y problemas. En este caso yo propongo un proyecto borrador de turismo para potenciar al municipio de San Agustín como un destino turístico mundial. Pues es un proyecto que se realizó en realidad, pero pues las notas que hay son muy generales y pues no hay realmente datos presupuestales ni nada de eso, pero sí nos da una idea general de cómo podemos ir construyendo el proyecto de cada uno. Entonces, continuando con esta idea, esta matriz que les estoy presentando acá es muy parecido a la matriz DOFA, la de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, solamente que acá vamos a trabajar por área temática. El área temática, quiero dejar claridad, depende también de la naturaleza misma de cada proyecto. Por ejemplo, este que es un proyecto netamente turístico, pues obviamente, por ejemplo, un área temática será la demanda y oferta turística, cultural, empresarial y antecedentes económicos. Sin embargo, si su proyecto es ambiental o digamos que sea un proyecto que va a estar que va a verter líquidos a una fuente hídrica, por poner un ejemplo feo, entonces obviamente pues un área temática será el tema de manejo ambiental por medio de un plan de manejo ambiental. Entonces así por el estilo, digamos que su proyecto, por poner un ejemplo cualesquiera, se piensa ubicar por X razón en zonas limítrofes donde la seguridad pública pues es un poco compleja. Entonces obviamente un área temática pues tendrá que ver con la seguridad, o si usted va a instalar equipos digamos eléctricos, entonces un área temática pues debe ser en lo que son fuertes los administradores en salud ocupacional y así por el estilo. Por poner un ejemplo, vamos a leer este renglón de acá dentro de la matriz que les estoy presentando. El área temática, demanda y oferta turística. Potencialidades. Entonces, por ejemplo, se cuenta con atractivos arqueológicos, antropológicos y sitios naturales. Como ustedes lo pueden evidenciar y lo pueden leer, aquí se coloca las ventajas o fortalezas que se tiene, las limitaciones, que en este caso se resume a desorganización y desconocimiento, y los problemas. Por ejemplo, un problema que hay muy grave es la competencia desleal. Entonces, pues se pide hacer una buena redacción. Si se puede de una vez con datos, sería mucho mejor, datos estadísticos que sean soportados mediante archivos o documentos alojados en la red o en alguna parte donde se pueda constatar de manera fácil, pues eso tiene mucho peso a la hora de formular proyectos. Lo mismo hay, por ejemplo, otro eje temático sería medio ambiente y ubicación geográfica. Entonces, una potencialidad es la biodiversidad, una limitación es el desconocimiento o no conocimiento respecto a todo lo que integra el medio ambiente, y un problema es que es el marco normativo. No hay políticas, digamos, políticas públicas, en este caso, para el ejemplo puntual, pues que propenda por el cuidado del medio ambiente. Así por el estilo, la matriz realmente no tiene ninguna complejidad, simplemente lo que le está pidiendo es estructuremos y empecemos
a visualizar de manera general cuál es la problemática, cuáles son las ventajas y cuáles son las limitaciones que tenemos dentro del proyecto que planteamos formular. Apenas estamos en los primeros pasos, hasta ese punto el proyecto no ha dado luz verde, no tenemos ninguna viabilidad, entonces apenas estamos empezando pues a darle forma. Seguido a esto, vamos a hacer un análisis de participantes. Este análisis de participantes, la documentación existente sugiere que sea muy completa, que se piense en todas las entidades, en las organizaciones, en todas las personas que pueden estar directa o indirectamente haciéndose partícipes o siendo partícipes pues del proyecto como tal. Por ejemplo, en el proyecto que se propone acá, que es un proyecto turístico para el municipio de San Agustín, hay algunas instituciones en las que se ha pensado como por ejemplo el SENA, la Administración Municipal, la Secretaría de Turismo, Recreación y Deporte Municipal, la Secretaría de Turismo, en este caso departamental, la FONTUR, que es el Fondo Nacional de Transporte Urbano, el Ministerio de Cultura y, por ejemplo, la Cámara de Comercio, pues pensando en la formalización de distintos gremios. Los grupos de interés, en este caso, el proyecto se tiene pensado de manera preponderante pues para el sector hotelero y restaurantes, pero bueno, hay muchos más y también pueden aplicar, por ejemplo, las agencias de viajes, los gremios expendedores de alimentos y así de manera general. Por ejemplo, hay algunas corporaciones ambientales, por supuesto los mismos turistas, pero mire, por ejemplo, hay prestadores turísticos que son no formales y existen algunos intermediarios de turismo que ofrecen, digamos, servicios, por llamarlo así, ilegales. Ellos deberían hacer parte del proyecto, debería existir una política o un método mejor persuasivo para atraerlos y mostrarles la importancia de ponerse de acuerdo en una localidad que tiene grandes ventajas en lo arqueológico, en lo geográfico, en lo hidrográfico. Hay muchas ventajas que están reunidas en un solo sitio, entonces necesitamos gestionar a esos participantes o por lo menos hacer que no por ello se vaya a truncar el proyecto, porque básicamente son personas o grupos de personas que no están formalizados y que obviamente al hacer competencia desleal pues están perjudicando un gremio hotelero y de restaurantes en el municipio de San Agustín. También hay otro grupo, dice que no se benefician o se ven perjudicados en ese caso. Por ejemplo, los bomberos, la Policía Nacional, la Defensa Civil, cosas tan variantes como los grupos religiosos, bueno, la seguridad pública y cosas de esas. Este proyecto fue pensado para dejar a estas instituciones por fuera del mismo, no digamos como un método para prescindirse de sus servicios, sino que se consideró que el proyecto debería tener otro enfoque. Entonces sencillamente pues se consideran en su momento neutrales. El análisis de participantes 2 básicamente le está diciendo cuáles son los excluidos o neutrales y una parte muy importante, cuáles son los perjudicados o los oponentes potenciales. Entonces los excluidos, como se había mencionado hace un momento, o neutrales, pues son los que aparecen en esta primera columna. ¿Eso de qué depende? Pues de la proyección o de la planeación misma del proyecto. Es decir, se planea porque, por ejemplo, ustedes me pueden preguntar ¿por qué el hospital no hace parte del proyecto? Si en algún momento existiría un accidente, digamos en un hotel, pues se debería utilizar los servicios del hospital local. La respuesta es sí, pero depende, es relativa, porque realmente en el proyecto no se estipula, digamos, un tema de contratación o alguna alianza estratégica o ampliar un portafolio de servicios en el cual esté incluido, por ejemplo, el hospital. Realmente no se tiene estipulado y, como les digo, eso depende de la naturaleza o de la composición misma de cada proyecto, como se esté planeando. Los oponentes potenciales o perjudicados, pues en este caso son los prestadores turísticos no formales que han mencionado en distintas ocasiones que no desean formalizarse.
Y los intermediarios de turismo, que es básicamente lo que están haciendo, es un turismo ilegal, el cual están desinformando en buenos casos, desinformando al turista en general. Entonces, pues ellos serían oponentes. Y en cierto caso se presentó, digamos, con la alcaldía municipal, porque este tipo de proyectos fue un proyecto el cual no tenía ninguna relación política con el alcalde. Sin embargo, pues se vio que había una oposición al proyecto como tal, entonces por eso se catalogó como oponente al proyecto. El análisis de participantes, esta parte es muy importante. En este caso lo analizamos en el caso del sector o gremio de hoteleros, es decir, de servicios de alojamiento y restaurantes. ¿Cuáles son los problemas y cuáles son los intereses de cada uno de estos participantes, de cada uno de estos participantes? Entonces, los problemas, por ejemplo, los hoteleros, algunos son o incurren en incumplimiento de la normatividad vigente, aunque la normatividad vigente que hay es muy vieja y no se ha actualizado y tampoco se cumple. Lo poco que hay no se cumple. Baja calidad de los servicios turísticos ofertados, baja afluencia turística, pues entendemos que en los últimos años ha mejorado el nivel de visitantes, turistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, todavía estamos lejos de ser un centro turístico altamente visitado. La infraestructura, aunque ha mejorado, todavía es insuficiente. La información turística sí estamos cometiendo un grave error porque no está siendo efectiva. Baja prestación de servicios recreativos alternos, es decir, no se ofrece un servicio de alta calidad alterno al arqueológico como tal. Existe competencia desleal, hay desconocimiento de la prestación de servicios turísticos de calidad y altamente rentables. Es decir, tenemos que apostarle a la calidad, pero también tenemos que apostarle a negocios o servicios de alojamiento que sean altamente rentables, pues a excepción de algunos pocos ejemplos. Alianzas estratégicas y asociatividad, existe muy poco, cada uno trabaja por su lado y no se han integrado los servicios en su gran mayoría. Y existe un turismo rápido, es decir, las personas vienen a San Agustín, pero se demoran máximo 2-3 días, y pues necesitamos que ese turismo ofrecerles un portafolio de servicios más amplio, pues para que el nivel de rentabilidad también sea más alto. Eso respecto a los hoteleros. Para el tema de los restaurantes también se nombran otros problemas. Entonces, para el caso de ustedes, analizan cuáles son los actores principales de su proyecto propuesta y luego proponen los problemas con los cuales más adelante vamos a construir o vamos a tener en cuenta. Esto sería un insumo para construir el árbol de problemas. Y luego pues vienen los intereses potenciales, es decir, ¿en qué están interesados los distintos gremios en este caso? Pues sería la organización para los hoteleros, servicios de alojamiento, sería organización de los prestadores de servicios turísticos de calidad bajo una normativa clara y operativa, permitiendo posicionar a San Agustín como un destino turístico mundial. Digamos, el objetivo es amplio, es bastante alto, es un proyecto muy ambicioso, y pues se ha construido con la metodología del marco lógico y nos sirve como un perfecto ejemplo para lo que estamos manejando en la materia. Para los restaurantes, entonces, su interés potencial pues es la organización de los prestadores de servicios turísticos que sean de calidad bajo una normativa clara y operativa. Por lo mismo, posicionando a San Agustín pues como un destino turístico de calidad, de tipo mundial. Luego venimos a una matriz que es bastante importante, que es la del análisis de participantes. ¿De dónde sacamos los participantes? Pues de las 3 matrices que acabamos de analizar. Por ejemplo, acá tenemos un actor que puede ser, digamos, un hotel cualquiera, tipo de entidad. Entonces debemos verificar si es una entidad pública, si es una entidad privada, si es una organización no gubernamental, es decir, que estaría desligada del gobierno como tal, o que exista, por ejemplo, una cooperativa o una organización. En este caso, por ejemplo, si proponemos que aquí sea el sector hotelero, pues acá será privado. ¿Cuál es el rol de los actores? En este caso, pues serían los prestadores de servicios de alojamiento, los cuales estarían
interesados en gestionar un proyecto para lograr la organización, para alcanzar calidad y posicionar un servicio turístico. Los problemas por actor, pues nosotros ya los identificamos, son básicamente estos que están acá. Los intereses potenciales también salen de la matriz anterior que está acá. Y debemos evaluar el tipo de actitud, si es positiva, si es negativa, si es indiferente. Digamos que esta es una medición cualitativa que debería reflejarse en función de información histórica o registros escritos. Sin embargo, pues esto es complejo de conseguir. Se podría realizar una encuesta para conseguir, por ejemplo, todas estas preguntas que se están haciendo acá se pueden responder por medio de una encuesta. Creería yo que a excepción de la influencia del sector hotelero en el proyecto, el cual es muy alta, que se mediría o se evaluaría en un rango entre 1 y 5, donde 1 es la influencia más baja y 5 por supuesto pues será la influencia o que tiene gran influencia sobre el proyecto. Posterior a esto hay algunas preguntas que se han propuesto acá de manera estratégica para tratar de enfocar y organizar la planeación del proyecto. Entonces, nos preguntamos, y que debemos responder, por supuesto, ¿quién está directamente afectado por el problema específico que se está analizando? Es decir, supongamos la construcción de un puente carreteable en una vereda X de un municipio cualquiera del Huila, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál sería el problema específico? Pues que los pobladores del sector están obteniendo baja rentabilidad y incurren en altos costos en la comercialización de productos. En este caso, por ejemplo, productos agropecuarios, que podría aplicar para el ejemplo. ¿Cómo resolvemos? ¿Quiénes son los directamente afectados? Pues los campesinos del sector, porque no pueden pasar sus productos porque hace falta, digamos, un puente, o tienen que utilizar otra vía alterna, la cual pues implica o los hace incurrir en unos gastos adicionales. ¿Cuáles son los intereses de diversas personas y entidades en relación al problema? ¿Cómo están interesados? Es claro que esta comunidad está interesada pues en que se construya dentro de un proyecto público un puente pues que les facilite el transporte de sus productos y que además les permita generar calidad de vida. ¿Cómo percibe cada grupo el problema? Entonces también eso se puede responder mediante un estudio estadístico, mediante una encuesta, cómo cada grupo percibe el problema. Uno pensaría, bueno, pero un puente peatonal o vehicular le convendría a todo el mundo. Sin embargo, hay situaciones o personas, individuos a los que no les serviría. Por ejemplo, hay departamentos donde hay grandes ríos que aún no se han construido puentes y ellos tienen barcas para pasar la gente, para pasar carga, para pasar alimentos, o grandes plataformas para pasar incluso vehículos. A esas personas, por ejemplo, no les sirve el puente, ¿sí? No les sirve la construcción del puente. ¿Por qué? Pues porque va a agotar con su idea de negocio o con su proyecto mismo que tienen ahí pues para generar recursos. ¿Qué recursos aporta cada grupo? Entonces allí habría que mirar si es público, si es privado. Si es público, pues de donde provengan esos recursos, pues será del Estado como tal, fruto en gran parte pues de los impuestos que pagamos todos los colombianos. Si es privado, pues vendrá de bolsillo de los sponsors, de los inversionistas, a los cuales hay que convencer pues para que hagan inversión dentro de nuestro proyecto. ¿Qué responsabilidades organizativas o institucionales tienen algunos de estos grupos? Básicamente es cómo no están organizados. ¿A quién se beneficia con el proyecto? Es una pregunta bastante importante que hay que responder. ¿Qué conflictos podría tener alguno de los grupos de actores con alguna estrategia particular del proyecto? Entonces lo mismo, las personas que trabajan en X o en Y río, por ejemplo, y que utilizan una barca, un barco, una lancha, bueno, qué sé yo, o que utilizan planchones para pasar algunos vehículos o medios de transporte. Entonces habría que mirar qué conflictos tienen ellos para poderlos gestionar.
qué actividades se pueden satisfacer para realizar para satisfacer los intereses de las diferentes personas y entidades. Entonces sería empezar ya a fijar tareas como tal, y las responsabilidades organizativas e institucionales